Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 92 tenemos como invitado al Dr. Jesús Porfirio García García. Él se ha dedicado durante más de 25 años a estudiar con profundidad el sufrimiento propio para evitarlo. Eso lo llevó a penetrar en el sistema emocional como consecuencia. Enfatizó que lo que nos hace sufrir no es lo que pasa, sucede, nos hicieron o agredieron. Lo que nos hace sufrir es lo que sentimos por ello, y lo que sentimos es emoción y sentimientos negativos. Observó cómo la vida lo llevó a distinguir los tres factores principales que tanto provocan el sufrimiento, cómo producen las consecuencias de las que nos quejamos y que ahora logró en los consultantes direccionar en tiempos relativamente cortos. ¡Comenzamos! Muy buenos días, doctor Jesús Porfirio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, bien, muy bien, gracias, contento porque estás aquí. No, pues bienvenido al podcast y gracias por recibirnos aquí en su consultorio. A la orden y siempre. En la ciudad de Veracruz. Oiga, llegamos, ya tenemos ahí un tiempo comunicándonos y por trabajo y por cuestiones personales no se había dado, pero ya estamos acá. Qué bueno, qué bueno. Nos llamó la atención, una amiga en común, Cindy Vargas, nos habló. Tienes que conocer al doctor Jesús. Me dijo, tiene un trabajo muy, muy bueno y realmente nos sembró la necesidad de querer conocerlo y de querer entender lo que hace, ¿no? Gracias. Llegamos a usted por este libro que se llama Sabotaje de Vida. Bien. ¿Por qué sabotaje? ¿Cómo se va dando este gran trabajo, doctor? Tenemos tela de dónde cortar, así es que Bien. lo escuchamos, doctor. La palabra sabotaje, bueno, yo estudiando lingüística Ok. y entonces siempre me ha gustado estudiar cada palabra que yo manejo, porque tengo que entenderla perfectamente bien. Se dice en la neolingüística que el conocimiento de la verdad está en cada palabra que tú usas. Y entonces empecé a buscar palabras que identificaban por qué no cubríamos nuestras expectativas, por qué no teníamos resultados, por qué teníamos bloqueos. Entonces me dio por empezar a dar esta teoría cuando venían los padres con los hijos a terapia, supuestamente psicológica. Y entonces fui reuniendo información. Yo no sabía que era investigador hasta que hice este libro y empecé a investigar sobre la perspectiva emocional. Y la palabra sabotaje me salió en el diccionario Larousse, precisamente. Ahora cuentan con internet y todos los diccionarios que hay, ¿no? No recomiendo mucho ni Wikipedia ni otros, pero bueno. Entonces decía, la definición de sabotaje decía la obstrucción a un proyecto. Entonces, mucha gente, no puedo decir que me invalidó, pero no aceptaba mucho la palabra sabotaje porque decían que era desconocida, no iba a vender, no tenía sintaxis, etcétera, ¿no? ¿De qué año hablamos, doctor? Te estoy hablando de hace 25 años aproximadamente. Ok. O sea, este libro es una investigación de 25 años. Entonces, de repente me vino la palabra boicot, que es un sinónimo, ¿no? Uh-huh. Pero yo me acordaba que de niño jugaba yo con no teníamos buena economía, y jugaba yo con los piratas, unos muñequitos chiquitos de mi vecino de enfrente. Y después las películas de piratas me empezaron a fascinar. Y entonces ahí es donde empecé a ver la palabra sabotaje cuando los marineros se amotinaban contra el capitán y lo saboteaban, ¿no? Y se convertían en saboteadores. Entonces fui viendo cuando los padres me traían a los chicos, adolescentes, jóvenes o casi adultos me los traían. Y empecé a ver que realmente si mi proyecto como padre era que mi hijo estudiara y no estaba estudiando, pues todo el mundo se va directamente con el hijo que no estudia, pero es mi proyecto como padre que estudie el que estaba saboteado. Y ahí fui descubriendo que no era la situación ni buscar el culpable ni hacer cambiar al hijo, sino que en determinado momento había alguien que había enseñado el sabotaje, el hijo saboteador. Okay. Y entonces mi segundo libro hace una narrativa de ley, causa y efecto. El segundo libro, que posiblemente en enero salga, se llama Si todo tuviera una causa. Y especifico toda mi experiencia y mi investigación al respecto de buscar causales. A veces de broma le digo a las personas, creo que me quedé en los 3 años, cuando los niños siempre están preguntando el porqué de todo, ¿no?
¿Y por qué los gatitos nacen con pelitos, no? Por un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ahí fui ahondando cada vez más. Cuando me traían, a veces les decía la mamá venía y me decía, no, es que creo que hasta me quiere golpear mi hijo. Entonces, de repente yo empecé a ser un poquito contradictorio y decirle a las mamás, ¿y a partir de cuándo perdió usted el poder sobre él? Hoy, lógicamente, hay una palabra que me agrada mucho para hablar con el maestro, hablar con el padre de familia, que se llama empoderamiento. Entonces, en determinado momento, fui viendo cómo esquematizar. Lógicamente, descubrí que era esquematizador. Yo en el pizarrón que tienes atrás de ti puedo esquematizar la vida de un paciente. Okay. Porque cuando me trae una problemática, se la planteo esquemáticamente en el pizarrón y él va viendo en tercera dimensión su problemática, cosa que no puede ver a simple vista hacia adentro, lo que los psicólogos llaman introspección. Los psicólogos siguen todavía en el pasado pensando que no te puedes introspeccionar a menos que tengas un terapeuta. Yo le enseño a mis pacientes cómo hacerlo. Bien. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ellos en la tercera terapia se convierten en sus propios terapeutas. Entonces, de ahí fui siguiendo la ruta de los no resultados de los padres. Entonces, cuando empiezo a ver que había más causales detrás del sabotaje, por poner un ejemplo, una madre que fue sometida a que se cuidara extraordinariamente en su salud y que comiera perfectamente bien y que comiera lo adecuado, y fue reprimida, sometida, lógicamente cuando tenga un hijo, lo que va a hacer es dar manga ancha a ese sometimiento y a esa rebeldía. Y entonces es ella misma, sin saberlo, la que va a provocar o a producir un niño rebelde, saboteador. Ok. Porque si yo no pude, si mi madre me impidió el movimiento sometiéndome, que no me moviera hasta de ese lugar, entonces yo voy a ser un hijo hiperkinético. ¿Por qué? Porque le voy a pasar la estafeta de lo que yo no logré. En los mecanismos de defensa en psicología hay uno que se llama sublimación. Dice, querer que el hijo haga lo que yo no fui. Y están completamente equivocados. ¿Por qué? Porque si yo no quisiera que mi hijo sufriera, pero el sufrimiento lo traigo metido adentro de mí, pues mis actitudes le van a enseñar a sufrir, no lo que yo diga por decreto presidencial. Okay. ¿Sí me explico? Entonces fui andando cada vez más en esa estructura de los no resultados, vuelvo a repetir, y fui viendo que realmente quienes habían enseñado a esos hijos saboteadores eran los mismos padres con su sabotaje. Ahora voy a utilizar la palabra transgeneracional, ¿no? Ok. Porque esto viene de aprendizaje. Ajá, sí. Ahora hay algunas materias, yo sigo refiriéndome como causas metafísicas, que hace 25 años me criticaban mucho, principalmente las personas muy religiosas, porque la metafísica fue aplastada por la religión, porque me pensaban que era algo fuera de lo común y algo del más allá. Se veía como algo malo, ¿no? Como Entonces, brujería. si nos vamos a la definición de metafísico, meta significa más allá. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una faringitis ahorita, pero no sabes que hace 3 días estabas deprimido y quisiste hablar, exclamar, manifestar, gritar, y toda la carga emocional se quedó en tu garganta, a los 3 días, pues lógicamente te mandan a hacer un cultivo, ¿no? Y lógicamente te van a encontrar las bacterias que normalmente se llaman saprófitas, o sea, oportunistas, y esa alteración a nivel de la estructura de la laringe, la faringe, todo el sistema conductual de la comunicación, es la que se va a alterar. Y de repente en el cultivo te encontraron unas bacterias. Ahora se sabe que las bacterias son benéficas y estaban ahí, no como los bomberos. Porque si tú en una quemazón encuentras a los bomberos, no fueron los bomberos los que provocaron la quemazón, sino los que fueron a apagar la quemazón, y las bacterias vienen a eso también. Entonces, si nos vamos hacia atrás a la causa y encontramos que realmente la persona estaba deprimida previamente, entonces se sabe a nivel físico que la depresión provoca un déficit o disminución del sistema inmunológico. Claro. Entonces, el factor físico, faringitis. El factor físico, bacteria. El factor físico, antibiótico. ¿Y el metafísico? El metafísico es la mente y la emoción. Hablábamos de que se movía un estado depresivo. Entonces, si nos vamos a la depresión y la emoción, lógicamente vamos a ver que esa persona
fue reprimida o si no la reprimieron, ella misma se reprimió por una conducta aprendida. ¿Explico? Entonces me dediqué a ver conductas, dime. Claro, a ver, entiendo ahorita que me toca el tema, ¿no? De que es algo aprendido, o sea, en este caso, en la inmediatez, yo y mi hijo, pero ¿cómo hago para ir a lo de atrás? Porque yo tengo un Bien. padre y mi padre tuvo el suyo, estamos hablando a lo mejor ir a 2 generaciones atrás. Ok. ¿Se necesita trabajar eso o nada más de donde estoy yo para el No delante? no critico las constelaciones familiares, a la transgeneracional, ni los que quieren buscar en el árbol genealógico, pero la emoción ya la traes tú. Ok, En lo que llamaríamos genética o en tus genes traes toda la conductual y la emocionalización de esas conductuales que fueron aprendidas por tus ancestros, y no es necesario limpiar a los ancestros, porque tú traes toda la información. Entonces, yo te someto a un estado regresivo donde tú vas a ir manejando la misma estructura. ¿Me explico? Por ejemplo, la persona con la que me entrevisté me decía que había cierta conflictuación entre sus hijos. ¿Qué hacía? Pues vete a la configuración que tuviste con tus hermanos. claro. Se quedó así, ¿no? Sí. Entonces le dije, en algún momento cuando mis hijos se conflictuaban entre sí, yo tuve que ir a mejorar la relación que yo tenía con mi hermana. Para poder. ¿Sí me explico? Sí. Entonces aquí lo que tenemos es ir viendo causas hacia atrás. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, yo me inventé una terapia que le llamo dual. ¿Cuál es la terapia dual? Que si un paciente viene y me dice que su hijo está conflictuado, está en un proceso de rebeldía, está saboteando, no quiere estudiar, se acaba de salir de la Facultad de Medicina, entonces con quien más se puede lograr trabajar es con el padre, en este caso la madre. ¿Por qué la madre? Porque la madre es la cabeza de familia emocionalmente hablando para mí. Y la emoción es el hemisferio derecho, y la emoción y el hemisferio derecho es el yin, el lado femenino. Entonces es muy fácil trabajar con las madres para liberar la conductual que el hijo está haciendo. El hijo va a tomar la estafeta de rebeldía que yo no logré. ¿Sí me explico? ¿Y quién se lo va a enseñar? Mis actitudes. No le voy a decir, hijo, yo en el pasado mi padre me sometió, ponte rebelde. No. Es mi estatus represivo de rebeldía el que va a tomar una actitud para que mi hijo aprenda la rebeldía y se rebelde. O la otra, ¿no? Explicaba hace rato. Si yo, como madre, fui sometida por mi madre que me cuidara extraordinariamente en la salud, pues lógicamente voy a ver el cuidado de la salud por temor, no en una forma causal de empoderamiento. Y entonces eso va a hacer que yo también haga que mi hijo, si yo no cumplo mi palabra con mi hijo se va a enfermar. ¿Por qué? Porque sabe que la enfermedad me preocupa mucho. ¿Y dónde me va a pegar mi hijo? Por cuando no cumplo mi palabra o por cuando yo lo lastimo enfermándose. Entonces la enfermedad, o sea, las variables que yo tengo para trabajo del sabotaje es enseñanza, crianza, comportamiento, salud. Comportamiento, por ejemplo, vámonos muy cerquita, ¿no? A lo que han inventado llamado bullying, que sigue siendo para mí acoso. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí. Cuando el niño, sí, está sometido y manejado con agresividad en su casa, lógicamente va a ir a agredir allá afuera. Siempre he dicho, si yo aquí, adentro de mi casa, yo hago un hijo víctima por agredirlo, yo hago un hijo víctima por someterlo y lo saco por la puerta de la casa, ese hijo víctima va a ir a salir a ser victimado. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hago? ¿Trabajo con el buleador o trabajo con la víctima? ¿Sí me explico? Sí. Entonces es mucho más fácil trabajar con la víctima. Hay un ejemplo muy claro que pongo en las diferentes charlas que he hecho, que viene una mujer de 52 años a la tercera terapia, comprendió perfectamente bien que había sido una víctima toda su vida, desde la infancia, y ahora casada, y ahora con los hijos que también la victimaba, y agarra la tercera terapia y me dice, ay, doctor, dice, qué cambiado está mi marido, me dice. Yo agarré y hice esto, ¡ja! Dice, ¿por qué se ríe? Le digo, porque él no está viniendo a la terapia. La que está cambiando es usted. ¿Pero cómo? Mire, es bien fácil. Su esposo tiene un rifle
que en la mira está computarizada, ¿sí? Y en la computadora tiene un programa de dispararle solamente a las víctimas. Cuando usted vibraba en víctima, el tipo le disparaba a usted, pero como ya no vibra en víctima, ahora el tipo le está disparando al perro de junto, al vecino de enfrente que están en víctima. Ok. ¿Me explico? Es una reacción en cadena. Ahora, no me hables de encadena porque me voy a todo lo que es el inconsciente colectivo y social. Oiga, pero ahorita me hace recordar, hace algún tiempo escuché en un podcast y el entrevistador decía, a ver, yo, yo crecí, no tuve nada, vengo desde abajo, mi familia me dejó, me he levantado, he podido tener un negocio y vivo. Pero ahora mis hijos se levantan y tienen todo. Y dice, ¿cómo hacer yo para que ellos puedan tener las mismas ganas de la vida que tengo yo? Porque ellos ya no sufrieron lo que yo sufrí, porque ellos ya tienen esto, tienen aquello. Y el que estaba con él, el entrevistado, le decía que, que iba a ser hacia la otra generación porque ellos iban a tener que aprender a buscar lo suyo para poder enseñar a sus hijos. Regreso a la palabra sublimación que está en los mecanismos de defensa y psicología. Y hay un eslogan, una frase que dice, nosotros los padres queremos evitar en nuestros hijos el dolor que en nosotros no pudimos evitar. Okay. Ese padre que ya les dio todo, ¿sí? Como no lo tuvo, no lo sabe equilibrar para dar. Y lo da en exceso. No hay un empoderamiento de equilibrio y neutralidad. ¿Me explico? Y entonces es como ahora, a los niños les quieren poner en el piso fumi, ¿no? Para que no se golpeen. Y los chamacos se tienen que romper el hocico ahí en el suelo, se tienen que caer, se tienen que golpear. Yo siempre he dicho que los niños son de hule, ¿no? Sí, pues antes no había eso. Exactamente, eso. Me fascinó lo que dijiste. Antes no había eso. Entonces, ese papá es de cristal. Porque en víctima dio. Entonces, nos vamos a mi segundo libro. Okay. Cuando yo doy en efecto, no tengo resultados. Cuando yo doy en efecto, no hay reciprocidad. Y me voy a adelantar en un capítulo del libro, al segundo libro en este caso. La gran maestra para este capítulo que tengo en el segundo libro es mi madre. Mi madre fue la pudiente de su familia. Okay. Vivían en una casa de una pequeña construcción con un solar muy grande de tierra. Mi abuela tenía una cocina de tierra, piso de tierra. Y entonces cuando mi mamá empieza a ser la pudiente, porque mi papá empieza a trabajar y a sacar adelante, empieza a tener una pequeña fábrica de 14 trabajadores, mi mamá nos llevaba a mi hermana y a mí cargando bolsas de jitomate, insumos, ¿sí? Inclusive hasta desperdicio para llevárselos a la casa de mi abuela que vivía con mi tía. Lunes tras lunes, tras lunes, tras lunes, tras lunes. Entonces, cuando yo empiezo a investigar el sabotaje, empiezo a recordar y a rebobinar que mi madre terminó sin ser reconocida por su familia. Ninguno de ellos fue a su velorio, a su entierro. Inclusive la catalogaron como bruja y malnacida, ¿no? Entonces empecé a ver cómo es posible que ella haya dado tanto y no recibió ni el reconocimiento de nadie. Y voy descubriendo ese capítulo que se llama Dar al efecto. Al efecto. Dar al efecto. Nos pegamos a la ley causa y efecto. Bien. Cuando tú das en causa, tú eres espontáneo en el dar y te nace. Okay. Ahí sí vas a tener reciprocidad. Cuando tú das al efecto, voy para allá, para el ejemplo. A mi madre, nosotros tenemos 14 programaciones. No valgo, no merezco, no sirvo, no me toman en cuenta, me rechazan, no me escuchan, estoy solo, soy sucio, soy feo, no soy lo suficientemente bueno, soy malo, soy inútil, soy tonto. Y entonces, ahora, transcribiendo este libro, ¿sí? Y el segundo, vi que cuando mi madre se sentía, mi padre fue alcohólico y golpeador. Entonces mi madre lógicamente vivió abandonada, vivió muy mal. Entonces cuando a mi madre se le disparaba el no merezco, ¿qué crees que hacía? Agarraba y cargábamos canastas y cosas, insumos para llevar a la abuela para ver si así podía valer.
y merecer. Cuando se le disparaba el no me quieren, agarraba y llevábamos todo eso para regalárselos para sentirse amada. Okay. Entonces, daba el efecto del no me quiere, daba el efecto del no merezco, daba el efecto del no valgo, o cuando se disparaba en el estoy sola, daba para sentirse acompañada. Okay. Entonces, se dedicó a dar al efecto. Y cuando tú das al efecto, no tienes reciprocidad. Regreso otra vez al ejemplo que me pusiste de la persona que le dio talento a sus hijos y ellos no se levantan ni de la cama, ¿no? O son ninis. Entonces aquí dice la frase, nosotros los padres queremos evitar en nosotros el dolor que en nosotros no pudimos evitar. Entonces, yo le pongo un ejemplo a mis consultantes. Si yo aquí tengo el dolor de mi infancia y le doy a mis hijos para que a ellos no les duela, el dolor que tengo adentro no lo he quitado. ¿Sí me explico? Entonces lo que tengo primero que hacer no es preguntarme cuánto voy a dar, primero quito el dolor para que la sabiduría interior que tengo ya, ¿sí? Se llama el Dios de Spinoza. Sí, lo amo. Sea el que dé en el equilibrio. Y entonces daré en causa, no en el efecto. Okay. Adelante ya un capítulo de Eso. Oiga, qué interesante este tema. Pertenece al sabotaje también. Claro. Porque si yo doy al efecto y la no reciprocidad es el sabotaje. Pero a ver si pudiéramos ponerle cuál es lo correcto o qué está bien. O sea, ¿cómo controlo eso? Porque se nos enseña, ¿no? Yo te doy porque tengo que recibir, te doy para que me des. Pero... Híjole. Nada más ocupar la palabra necesidad. Yo tengo 2 semanas estudiando la palabra necesidad. La pura palabrita necesidad. ¿Sabes de dónde viene la palabra necesidad? No. De la carencia. Okay. ¿Cómo es posible si yo soy hijo de Dios tengo que estar pidiendo? Okay. Entonces, la mayor parte, decía Kazuga, el dueño de Yakult, el problema entre México y Japón es que ustedes van a los templos a pedir, nosotros vamos a ofrecer. Wow. Okay. Entonces somos una bola de pediches los que estamos, los que están dentro de la religión, yo ya no. Ok. ¿Sí me explico? Pero estaríamos, a ver, si lo quisiera yo materializar, estaríamos hablando de alguien que invierte para poder generar. Bien. Es decir, si yo tengo dinero y quiero que crezca, en vez de para que sea más, tengo que invertirlo. Bien. Por el ejemplo que me da. Voy a tomar la palabra inversión. ¿Sí? Yo no sé, cuando mis hijos empezaron a estar un poco lejos de mí, ahora que tienes todos los negocios que tienen, empecé a sentirme mal, porque eso fue lo que pasó en mi infancia. Okay. Los castigué, les dejé de hablar, los lastimé, les grité, los agredí. No, me fui a mi infancia. A ver por qué no tenía la cercanía de ellos. Entonces descubrí algo bien importante, ¿no? Dice una frase, nosotros hacemos a los hijos como inversión a corto, mediano y largo plazo. Sí, esas mamás que están pensando que el hijo los va a sacar de trabajar. Esas mamás que están pensando que el hijo les va a pagar lo que ya no pudieron pagar. Sí. O papás. ¿Me explico? Entonces, voy descubriendo otra cosa muy diferente. No solamente hacemos a los hijos inversión a corto, mediano y largo plazo a nivel financiero, dinero, sino a nivel sentimental. Porque si yo en mi infancia no tuve el afecto suficiente y creé una necesidad afectiva, de ahí me caso y quiero recibir quien cubra mi necesidad afectiva, porque el que tiene que cubrir su necesidad afectiva soy yo y nos equivocamos buscando a alguien que la cubra y me siento traicionado porque ese personaje no la cubrió. Entonces, ¿qué hace la mente humana? Voltea a los hijos. Y entonces empiezo a ver en ellos la inversión a corto, mediano y largo plazo, sentimentalmente hablando. Bueno, okay. Eso es muy común, doctor, es demasiado común, ¿no? No. Estamos en una sociedad en contingencia. Es común, no se escucha con esas palabras. Hay quien sí lo dice, no, ahorita le estoy metiendo, porque se fue a este lado, va a estudiar acá, está haciendo esto, porque pues después él es el que nos va a sacar adelante, ¿no? Y
no se oye. Fíjate lo que dijiste ahorita. El hijo es el que nos va a sacar Y es que adelante. se oye, ¿no? Pero pareciera, a ver, pareciera que en esta línea de palabras no hay nada malo, pero tiene demasiada información y mucho poder como me lo está planteando. Creo que me metieron duras estudiando todo esto. Sí, hay demasiado, sí. O sea, ahora, otro podcast que te sugiero. Sentimiento de escasez. ¿Sabes de qué se murieron los del COVID? De sentimiento de escasez De no y tener. de problemas territoriales. Ese sentimiento de escasez, ahorita que dijiste no tener, fue lo siguiente. Las religiones nos metieron el miedo a morir. ¿Sí? Hoy que estoy estudiando, hoy llevo 2 semanas estudiando comportamiento animal, porque de ahí venimos. Y las enfermedades vienen del comportamiento animal. Bueno, ya no los voy a llamar enfermedades. Entonces aquí la ruta es la siguiente. El sentimiento de escasez es lo que no recibí, lo que no me dieron. Inclusive si mi padre tuvo 2 quiebras, hay un sentimiento de escasez aprendido donde yo tuve 2 quiebras. Claro. ¿Me explico? Entonces, el sentimiento de escasez va creando en un momento dado que yo me preocupe más del mañana que del hoy. El síndrome de FOMO, que es esos chicos que están viendo el celular, el síndrome de FOMO es no me quiero perder de nada. Sentimiento de escasez, porque ya me lo perdí. Ok. ¿Me explico? Entonces aquí la ruta es, si en el pasado viví con escasez, las personas a las cuales les dijeron, ¡hey! Ya llegó el bicho que ahora sí nos va a matar a todos. Y los gobiernos y los médicos y medicinas cooperaron para ello. Entonces dijeron, no he logrado hacer lo suficiente, no he vivido lo suficiente. Y el miedo entra directamente al riñón, según la medicina china. Mi tesina estaba la de Beijing. Entonces, el segundo fue un problema territorial. Ok. La gente no quiere recordar que exactamente, previo al pico de la pandemia, entraron 400 centroamericanos al país. ¿Qué está pasando en el sur de Estados Unidos? Como no sienten dueños de sus terrenos, están matando a mexicanos. Sentimiento de escasez. La xenofobia del presidente de allá, sentimiento de escasez. Entonces, vámonos al inconsciente colectivo que hace rato quería decir. Sí. Carl Gustav Jung se acercó mucho estudiando orientalismo, igual que yo. Y entonces él vio que había una nube mental inconsciente que superaba las expectativas individuales y se formó lo social. Ahora, cuando estudio física cuántica, se llaman campos morfogenéticos. Hay un campo mórfico allá arriba. Y este tema le llamo yo, los buenos hacemos a los malos. Wow. ¿Cómo? Si yo en mi infancia viví injusticias con mi padre. Ok. Yo, en lugar de haber cubierto las expectativas de niño fuerte, macho, y no unido a una débil como mi madre, que fue víctima, él me gritaba maricón. Entonces, no reuní las expectativas de ser lo suficientemente macho para él. La otra, como me unía a los débiles, a mi madre, entonces mi padre no me aceptaba. Y me gritaba, corres. Yo fui campeón de goleo en la juventud. Entonces mi padre me gritaba a la raya, corres como el maricón de tu tío con las nalgas paradas. ¿Sabes lo que hace el inconsciente en el cuerpo? Me quité las nalgas para no ser rechazado por mi padre. Me saboteé mi cuerpo. Sentimiento de escasez, ¿regresamos? Sí. Entonces, el inconsciente colectivo, mi injusticia interior en el campo mórfico individual se unió al campo mórfico colectivo de injusticias. ¿Y qué crees que llueve de esa nube? Vandalismo. Porque los vándalos primero empezaron a hacer justicias, ¿no?
Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí, Y ahora sí, sí. también está haciendo justicias, ¿no? Claro, sí. Míralos a los malos repartir ahora viandas en la Ajá. inundación del norte, ¿no? Sí, claro. ¿Me explico? Sí, 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 sí. ¿Y quiénes reciben esas viandas? Pues el que tiene sentimiento de escasez. Ya, cortamos el sentimiento de escasez porque pertenece a la sociedad saboteadora. Como tiene un sentimiento de escasez, pues, ¿qué están haciendo las autoridades? Haciendo vandalismo. ¿Por qué? Porque les están dando a cubrir las necesidades que la gente no se quiere cubrir por sí misma. Y entonces, cuando las autoridades van repartiendo dinero por tu credencial de elector o cosas por el estilo, lógicamente, ahí es donde están formados los mismos saboteadores que ellos no quisieran tener. Regresamos al sabotaje de salud, regresamos al sabotaje de autoridad, regresamos al sabotaje de familiar. Claro. Eso está tremendo esto. Mucha información y demasiado real porque se ve, Doc. ¿Sí? Entonces, imagínate la impotencia en la que vivo teniendo un conocimiento aparentemente particularizado, ¿sí? En donde quisiera aflorar el conocimiento. ¡Ey, manejen sus emociones! Hace rato me comentaste algo al respecto que iba yo a decir, vete al camino corto, trabaja en tu interior, con eso tienes toda la sabiduría que quieras, no te vayas a un doctorado, una maestría. Claro. No quieras fama, allá adentro está. Fíjese que eso nos resuena mucho a nosotros en el podcast porque eh, platicábamos en el primer encuentro que tuvimos hace algunos meses, que nos conocimos, y esta parte, ¿no? Donde creíamos que estábamos en algún lugar donde se era poseedor de la verdad, y de repente uno se aparta y estamos, por ejemplo, hoy platicando con usted, hemos platicado con muchas personas de muchos ámbitos y, y todo nos redirecciona hacia adentro, pero de uno mismo, que ahí están las respuestas. Ese ejemplo del que dice usted, ¿no? No. Si yo tengo el dolor y quiero dar desde ahí o con esto aquí adentro, no va a ser bueno, ¿no? Esto lo podemos empatar con esta parte que se oye y que también usted nos habla del atraer. Es que ¿por qué siempre me pasan las cosas malas? Que ¿por qué me toca el golpeador? ¿Por qué me toca el jefe malo? O sea, ¿tiene algo que ver ahí esta línea? Sí. La primera, la primera ley con la que empecé a limpiarme internamente se llama la ley del espejo. Okay. Ya, Ley del espejo. Ley del espejo. A veces voy a poner en primer lugar las palabras o leyes que aprendí en metafísica, porque la base fundamental del conocimiento que traigo, aparte de 17 terapias transhumanistas, psicología ortodoxa, es la metafísica. Entonces, la primera ley fue la ley del espejo, se llama la ley de proyección en psicología. Un día iba yo manejando mi auto hace como 25 años y de repente se me cierra un tipo y siento temor de que fuera a chocar mi carro, ¿no? Y empiezo el hueco en el estómago, la taquicardia, la boca seca, ¿sí? Que son respuestas del conflicto biológico que yo ya tuve en mi infancia previamente. O sea, se recordó ahí. Entonces se recapitula, se rebobina. Y en ese momento, 20 años atrás, yo lo hubiera alcanzado, le hubiera yo mentado la madre, hubiera yo ido a la situación agresiva con él. Pero lo que hago ahora con el conocimiento que tengo es me freno, voy más despacio, empiezo a respirar y digo, este tipo me ayudó a sacar la ira que yo ya traía en el umbral. O sea, el umbral, este es el umbral del inconsciente hacia abajo y el consciente hacia arriba. Cuando este tipo fue el estímulo con aventarme el carro, fue el estímulo y el miedo estaba por debajo del umbral y salió, ese tipo se convirtió en mi maestro que me dijo que aquí a la superficie yo ya traía una carga de ira, de miedo. Ok. ¿Me explico? Sí, sí, sí. El problema es que el desconocimiento de esto genera guerras, Claro. peleas, conflictos, Fue agresiones. algo muy importante, desconocimiento. Porque ¿qué es lo que hace? Perdón, el común. Le cierro el carro y me bajo. Sí, Y eso hace 20 años, hace 20 años. si es posible, me bajo, abro la puerta y bájate y nos agarramos a los chongos, no a los trancazos. Por ejemplo, cuando vengo en camino de tu casa hacia Gracias. la cafetería con mis chicos,
y me encuentro con que el carro de la basura está parado y me tengo que esperar más de los tiempos adecuados, me empiezo a preguntar qué bloqueo traigo en mi interior. Pero eso O cuando me encuentro 3 semáforos rojos claro, dice, ¿por seguidos, qué me tocaron, no? causa y efecto. Segundo libro. Oiga, Doc, pero evidentemente tenemos que tener un trabajo interior mucha conciencia, está hablando de mucha conciencia. Apenas llevo 25 años. Pero digo, si todos pudiéramos hacer eso, todo sería muy diferente. Te voy a ahorrar una pregunta que podrías hacerme. O sea que si yo vengo a terapia con usted, ¿me voy a estar 25 años con usted? No. Yo doy en corto plazo lo que yo encontré en 25 años. Claro. Y muchas veces en 3 terapias puedes redescubrirte automáticamente. ¿Me explico? Regrésame a la pregunta que me estabas haciendo. Sí, estamos hablando de lo de la atracción, ¿no? Y que si todos pudiéramos entender esto tal cual, ¿no? A lo mejor en palabras muy básicas, ¿no? Que no nos engancháramos a lo que nos pasa, ¿no? O que tratáramos de ver. Este ejemplo me parece fabuloso, ¿no? Decir, a ver, él se volvió mi maestro. Ah, Pe- pero mis ojos, a ver, Doc, ay, soy muy, no sé, muy en- visual, pero mis ojos están viendo que estoy percibiendo una agresión, pero verlo como usted lo dice, ok. cambia todo. A mi paciente lo tengo que llevar a que él maneje muy bien sus emociones, a saberlas liberar. A que él automáticamente ya me tenga una respuesta cuando él venga a la tercera, cuarta consulta y me diga, doctor, me enojé, tuve un conflicto, estuve muy deprimido, me puse a hacer las dinámicas que usted me dio y salí adelante. Y entonces cuando un paciente va avanzando le digo, vas a llegar a un momento como yo, que si ahorita yo me encuentro allá afuera en la calle un tipo agresivo, se cae y piensa que yo estorbaba y me mienta la madre, en ese momento voy a hacer esto. Sai Group Day ¿Qué significa? significa salud a tu Cristo interno. Ok. ¿Y qué significa? Que en ese momento ese tipo, si yo me enojé, él está siendo un gran maestro para mí que me está diciendo que tengo un enojo que liberar todavía. As- Sí, sí. Me parece poderosísimo esta forma, este trabajo. Pero no es de todos, no es de todos. El primer paso para esto es querer. Víctor quiere venir, Víctor viene y Víctor empieza a trabajar en lo que usted me va a compartir. Hace un momento hablaba sobre me traen a los hijos, me traen. En ese apartado específicamente, doctor Jesús, ¿cómo va? Porque lo reflejo con mi área. Le voy a traer a mi hijo, ¿en cuánto tiempo cree que ya toca el piano? Viene la mamá, el papá. Doctor, ahí le voy a traer a mi hijo para que me lo componga, a ver cómo queda. ¿Cómo maneja eso? Digo, ya nos dio bastantes herramientas, creo entenderlo, pero ¿cómo lleva esa parte usted? Deben más herramientas. Bien. ¿Por qué dice el libro? Es la pregunta. Este libro, empecé a ver, yo divido mi terapia en teórica, está el pizarrón aquí a un lado, y en dinámica. Le doy técnicas respiratorias para que empiece a manejar su emocionalidad. Y entonces empecé a ver que ocupaba yo mucha más teoría que la dinámica. Y dije, ¿y si escribo todo lo que les doy de teoría, ellos tendrán el conocimiento que les voy a dar en 6, 12 terapias? Entonces se ahorrarán todas esas terapias porque ya tienen el conocimiento en mi libro. Esa fue la causal por la cual hice el libro. No por la frase que dice, ten un hijo, siembra un árbol y haz un libro. No por eso. Porque he sembrado ya muchos árboles. Entonces, aquí la situación fue esa. ¿Por qué hice el libro? Porque quise ahorrarles dinero a mis pacientes. Yo como médico, en lugar de recetarte un analgésico de 75 pesos, te recetaba uno de 12 pesos. Ok. Creo que por eso no hice tanto dinero. Ahora te vas a reír.
Ahora le tengo que pedir a mis hijos lecciones para que me digan cómo hacer negocios y hacerme rico. ¿Sí me explico? Sí, 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 Entonces, entiendo. ¿por qué hice el libro? Por eso. Entonces, ahí, entonces, cuando yo hice el libro, entonces empecé a cambiar la forma de dar la terapia. Porque era muy desgastante que yo a veces, lo dijiste muy bien, ¿no? Agarraba, yo abría la puerta y el papá agarraba y le daba una patada al hijo y lo metía al consultorio y decía, hey, cámbienmelo. Hasta que comprendí que en una sola terapia yo lo podía llevar a responsabilidad. Ok, No, no es la que tú conoces o la que conoce la sociedad. Es otra responsabilidad que es la emocional. bien. Y entonces resultaba que el hijo venía a sabotearme la terapia. Llegó un momento en que vi que esta terapia era infalible, así lo digo. Sí, estudié 3 semanas la palabra creer. Crees en lo que no has comprobado que existe. Entonces todos los que manejan religiones son creyentes. Ok, ¿Me explico? sí. Entonces, yo no creo que mi terapia funcione. Es infalible y existe y funciona. Bien. Entonces llegó un momento en que yo tenía que preguntar a los chicos, desde los adolescentes hasta los ya jóvenes, ¿vienes o te mandaron? ¿Vienes o te mandaron? ¿Qué les decía? Me mandaron. Y el que viene porque lo mandan no va a tomar mi terapia ni le va a servir de nada. Entonces, la mayor parte de los chicos, vamos a imaginarnos que entraba en responsabilidad en una terapia, pero regresaba a la no responsabilidad a casa, ¿qué predominaba más? Pues sí, la no La no responsabilidad. responsabilidad. ¿Me explico? Sí, sí. Y la otra es, qué cobardía tan grande de los padres cuando llevan a los hijos a los psicólogos. Porque no quieren reconocer que la educación saboteadora la aprendieron de ellos mismos. O sea, que se vuelve un círculo que nunca se acaba porque lo ¿Y puedo sabes tener. qué? Lo veo con la gente de mucho dinero, ¿no? Tienen para pagar. Y lo veo con gente de mucho dinero que ha entrado a mi terapia, que sabe pagar porque le hagan, no por hacerlo ellos mismos. Ok, importante. Wow. ¡Wow! Sí, ¿Sí me explico? Y esto va en énfasis a los terapeutas. Porque el terapeuta, por querer ganar dinero, se puede pasar en dándole consejos a los personajes, pero los consejos no entran. Yo a veces le digo a mi paciente, si te doy un consejo te cobro 2 millones de pesos. No, yo te voy a decir cómo tú puedes hacerlo. Es como hace rato me hacías un comentario y pregunta, ¿no? Y contesté, yendo a tu interior vas a encontrar toda la información que tú necesites. ¿Te imaginas cuánta sabiduría traes en tu linaje materno y en el paterno? sí. Aparte que, Yo ahorita estoy trabajando con que se sienta orgulloso mi padre y mi madre, ya muertos, de mí, ¿cómo? honrándolos, yéndome bien, honrándolos con mi salud, honrándolos con unas buenas ganancias económicas, honrándolos con un bienestar personal. Hay una oración yo todos los domingos, en mi comedorcito chiquito, tengo 2 tazas preparadas para mis padres y siempre les preparo su café. Están muertos. Ok. Bueno, físicamente están muertos, pero están en mi corazón. Y entonces siempre les brindo su café. Y hago mi oración de agradecimiento por la vida, agradecimiento por ser mis padres, agradecimiento por ser mi madre, agradecimiento por ser mi padre, agradecimiento a mi madre por haber escogido a mi padre, agradecimiento a mi padre por haber escogido a mi madre, agradecimiento por lo que ellos sí me dieron y que a partir del momento en que hago esta oración ya no voy a ser el exigente que pedía lo que no me dieron, sino voy a honrarlos dándomelo yo. Ok. ¿Explico? Regresamos al sabotaje. Oiga, me parece bastante interesante cómo nos los plantea, ¿no? De cara a esto, ya ha tocado, hay temas, ¿no? Pero de cara a esto, a la relación, porque ese es un tema también que ya nos lo ha dicho, ¿no? En el ejemplo de papá y mamá, pero el hombre que está solo y que no encuentra, o que la mujer, o que dice, todos me salen mal,
ya sabemos que hay que ir a nosotros. Pueden ser enseñanzas que tenemos por nuestros padres. Pero ¿cómo? Primero tenemos que saber qué está pasando en el exterior para saber tener una ruta crítica de que trabajar internamente, ¿no? Porque si no sabemos qué error estamos cometiendo. Por ejemplo, ahorita al que le están llamando padre narcisista es un tipo que tiene tanto ego que no sabe que lastima. Es un tipo que tiene tanto ego que no sabe que está llevando no a la tumba, sino al precipicio a su familia. Y todo porque le está yendo muy bien en sus negocios. Todo porque está triunfando. La gente que en este momento está triunfando económicamente no sabe que dentro hay algo que limpiar. O sea, tienen una mente selectiva de estar solamente enfocados en lo que están obteniendo, menos en lo que pueden trabajar consigo mismo. Vaya, podríamos decir que es por décadas, podríamos decir que a lo mejor yo, porque tengo mis 70 años, ya estoy trabajando en ello. ¿Me explico? Ahora, hace rato me hablabas de relación. Si quieres hablamos de relaciones sentimentales, porque las relaciones sentimentales que tenemos ubicadas en este momento son las mismas que tuvieron nuestros padres. Okay. Sí, ahora, yo siempre he dicho, cuando nosotros buscamos una pareja, siempre la vamos a buscar para cubrir 3 necesidades: afecto, reconocimiento y validación. Afecto, reconocimiento y validación. Sí. Tanto hombres como mujeres. De ambas partes. Ahora, uno de los peores errores que hay en una relación de pareja es la intimidad. ¿A qué le llamo intimidad? A cuando tú das a conocer tus debilidades. Ok. Y entonces, cuando tú das a conocer tus debilidades, o sea, dónde sufres, dónde te duele emocional, sentimentalmente, pero tú lastimas a tu pareja o tú no cumples tu palabra en lo prometido, en las expectativas y perspectivas que prometiste cubrir. Entonces, en ese momento, tu pareja se va a convertir en tu saboteadora porque sabe dónde lastimarte. Ejemplo, hay una chica de 20 años que se abraza al chico de 25, tienen un mes de enamoramiento, no están en fase de enamoramiento, y la chica tiene un disparado inconscientemente por debajo del umbral la carga de abandono que no sabe que tiene, fíjate. Y en ese momento le dice a su novio, ¿verdad mi vida que nunca nos vamos a dejar? El tipo tiene 2 mentes, la mente consciente, la mente A. Le dice, no hombre, ¿cómo es posible que pienses eso? Estamos en fase de enamoramiento, no hables de eso, hablemos de otra cosa. Okay. Pero la mente B, que es la reptiliana hiperreactora, saboteadora, dice, con que te duele el abandono. Creo que lo puedo utilizar algún momento, alguna vez. Como la chica no cubrió ciertas expectativas, pasan 3 horas después de eso, 3 semanas, 3 meses, y el chico le dice, mi vida, como no me quieres dar la prueba del amor, mejor ahí la dejamos. Zámpatelas. Ojo ahí. ¿Qué hizo? Conocer que el abandono le duele, y entonces ¿en dónde está actuando para obtener lo que él desea? En la amenaza de abandono, porque ¿quién se lo dio a conocer? Ella misma. Ella. Pero entonces, Doc, a ver. Espérame, hay una frase que dice, la gente sabe manejar más nuestras emociones que nosotros mismos. La gente sabe manejar más nuestras emociones que nosotros mismos. Ejemplo, ahorita me preguntas. Adelante. Si yo este botón que tengo aquí, y lo he dicho en otras charlas, si yo tengo este botón aquí, uy, me aprieto y me duele y sufro, pero lo ve mi pareja, lo ve mi hijo, lo ve mi empleado, lo ve mi jefe, lo ve mi director, que cuando yo me aprieto aquí, me duele y sufro, yo le estoy dando a conocer dónde lastimarme. Ouch. A ver, dicho así, pareciera que estamos rodeados de unos monstruos y que vivimos en una cosa tan tenebrosa, pero es que es la realidad, Doc. O sea, eso pasa y pasa más de las veces. ¿Sabes por qué se inventó este aparato? Para evadirnos de ella. Okay. Dijiste realidad. Este es el mayor evasor de la realidad. ¿Sabes cuál es el...? Yo siempre he sido vanguardista, yo veo el futuro.
¿Por qué? Porque conozco el comportamiento humano y social. Y perdón por la soberbia. Pero ahorita pronostico que va a haber gente que no va a saber que va a sufrir. Las siguientes generaciones no van a saber que van a sufrir. ¿Por qué? En este momento tengo depresión, celular. Me estoy empezando a sentir triste, celular. Estoy sintiéndome inconforme con lo que me está pasando en la vida, celular. ¿Por qué celular? Porque tiene puros disparos de dopamina semejantes a un orgasmo. Sí, sí, sí. Quiero regresarme a lo de la pareja. Tengo ahí una duda, Doc. ¿Cómo, entonces, cómo hacer, cómo hace Víctor, cómo hace Mario, cómo hace Pedro para poder no abrir esas ventanas o dejarse o que se den cuenta qué es lo que te duele? ¿Cómo llevar eso? Porque llega el momento, nosotros decimos confianza, es el tiempo, es que ya tenemos una vida, no sé, es que es mi amigo, porque esto aplica también para las amistades, para la familia. O sea, ¿qué hacer como profesional en el área usted? ¿Cómo trata eso de cara? Tengo una paciente que es abogada, 36 años, muy buena. O sea, yo percibo el aura de la gente, ¿no? Bien, Y su comportamiento, su actitud, y se ve que es muy bueno. Y un día viene y me dice, no, dice, es que ya le dije a la juez que quiero ese que me tenga los expedientes porque yo ya estoy por salir de vacaciones. Y lo dijo encabronada, enojada. Cuando tú das a conocer tu enojo, ok, ya te van a manejar. wow, Y entonces le dije, ¿sabes qué? Acabas de entregar tu poder a la tipa. ¿Qué crees que hizo la tipa? Le entregó hasta el final el expediente. ¿Quién le dio a conocer que le dolía que no le entregaran los expedientes porque se iba de vacaciones? ella misma, Entonces das tu poder, wow, vas dando tu poder. Toda persona que está en víctima da a conocer tu poder. Es que, doctor, vengo porque es que mi hijo lo veo sufrir mucho. ¿El sufrimiento de quién tiene que trabajar esa mujer? ¿El de su hijo o el de ella? ella, Y ahí por ahí hay que empezar, lo que me acabas de preguntar. ok. Por ahí hay que empezar. O La- sea, adelante, adelante. No, dime. No, o sea que esta parte de hay personas que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo estos proyectos, vienen, se abren con todo mundo y luego dicen, es que, como dicen, es que fueron las malas vibras, me echaron a perder. Pero hay personas también que no dicen nada, que llegan y se sientan, ok, están analizando y de repente se levantan, entran, hacen y cuando te das cuenta esta persona, este hombre, esta mujer, mira todo lo que hizo. O sea, el tema podría vibrar en esta misma línea, algo similar. Mira, yo pienso que, por ejemplo, tu hijo son personas muy limpias, vienen muy limpios a esta vida. Mis hijos vienen muy limpios. Mis hijos no tuvieron que sufrir ni ser invalidados, sometidos, avasallados por mis propias programaciones. Okay. ¿Qué hice? Ir modificando mis propios programas. A eso se le llama epigenética. Epigenética. Encima de la genética que tú traes, obtienes nuevos comportamientos. Mis hijos fueron fisicoculturistas, todavía Bien. practican. Sí, sí, ese día que los conocimos. Entonces yo ya no voy a tener nietos flacos, delgados como yo. Ok. ¿Me explico? Sí, ya entiendo, entiendo. ¿Y quién no trabajó? No se los digas. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Entonces, el trabajo, yo creo que en los hijos nunca hay que ver una inversión. Somos una ruta crítica y un mecanismo vehicular para que ellos vengan para cubrir su propia misión. La principal misión de vida es el conocimiento de uno mismo. ¿Sí? Ay, tengo un doctorado, tengo una carrera, tengo esto, soy profesional, tengo tanto dinero, tengo tantos carros. Pero tengo sufrimiento adentro. Ahora, ¿qué pasa cuando no manejas tus comportamientos y tus emociones y te metes en la soberbia? ¿Quién crees que va a pagar esas consecuencias? Cuando tienes mucho dinero, muchos títulos, mucho todo. ¿Sabes quién paga las consecuencias? Tu cuerpo. Ok, hábleme más de eso. El cuerpo es el que paga las consecuencias de nuestra soberbia, de
de la ignorancia preferentemente que tenemos. No sé, digo, a ver, me viene ahorita Ve a la los mente. grandes gobernantes que hemos tenido, terminaron mal. A eso Terminaron iba. cruentamente Yo, los tipos. yo a veces me he planteado, lo hemos platicado en casa, te digo, pero es que como que pareciera que hay enfermedades para los que tuvieron o están en otro nivel de nuestros ojos en cuanto a economía. Digo, yo digo, ese tipo de enfermedad le va a dar a una persona que anda de a pie, ¿cómo sostiene eso, no? Bueno, eso es lo que yo me planteaba y decía, pero mira, todo lo que fue, hablan, no sé, a lo mejor de un artista, de alguien, una figura pública, hablan de alguien elocuente y de repente dices, terminó así, pero ¿cómo? ¿Sabes quién es el mejor médico especialista que idolatran? El que trabaja con pacientes saboteadores de su propio cuerpo y de su propia salud. O sea, la gente, vuelvo a repetir como os dije hace rato, la gente está acostumbrada a pagar, le dice al médico, te pago porque tú te encargues de mi enfermedad. Pero que no se atreva a decirle al médico, te pago porque tú manejes mi salud, porque el médico nunca ha estudiado para la salud. A mí no me enseñaron en la Facultad de Medicina a alimentarme, ni a manejar mi cuerpo, ni a hacer ejercicio. Sí, son dos cosas diferentes. Y no quiero hablar tan mal de la medicina, ni cómo fueron las corporaciones farmacéuticas afectadas. Está tocando un tema de cara a, nosotros lo llamamos en el podcast la comunidad, los que pintan, los que escriben, que debes de pagar cierto, como que dices, quieres entrar ahí, tienes que pagar como que el piso, tienes que pagar un derecho. Usted ya ahorita tocó algo sobre esta parte. ¿Cómo es visto? Ya al inicio del podcast nos dijo, ¿no? Que no cuadraba el nombre, que no sonaba. Pero de allá a estas fechas, ¿cómo lleva esa parte con todo este trabajo que a mí en lo particular me parece de mucho valor? Pues, De cara a los colegas, a los iguales en su área, ¿cómo lleva esa parte usted ahí? yo me he dedicado a romper paradigmas. Te voy a poner un ejemplo. Evidentemente, sí. Te voy a poner un ejemplo. Yo aprendí a jugar voleibol a los 50 años. Rompí un paradigma. ¿Cuál era el paradigma que tenía yo que haber aprendido desde los 8 años? Bien. Me fui a 7 nacionales jugando voleibol. A los 50. Sí, Ok. hasta los 61. Ahorita, sí. Mis hijos nunca aprendieron voleibol desde la infancia, fueron campeones de 10 años. Rompieron otro paradigma. Mis hijos tienen 4 cafeterías y un restaurante. Ellos de la primera cafetería recuperaron la inversión al primer año. Y el paradigma decía que tenías que tener mínimo 2 a 5 años para recuperar inversión. Claro. Sí. Rompieron paradigmas. Cuando mis hijos y el equipo de vóley empezó a ser campeones y a romper paradigmas, les mandé a hacer una playera estampada que decía Paradigms Breakers, rompedores de paradigmas. Bien. Y mis pacientes se vuelven rompedores de paradigmas. ¿Me explico? Entonces, hay que romper, por ejemplo, ahorita estaba platicando con el maestro, hay que romper el paradigma de desvalorización que tiene el maestro. Mucha. Mi hermana tiene 77 años. Cuando ella estudió maestra, mi padre le dijo, pues ahí métete a estudiar de maestra cuando menos. Ouch. Estuvo muy desvalorizada la carrera de maestra. ¿Y sabes qué? Le dije hoy a este chico, creo que les tienen que pagar mínimo el doble por un solo turno. Porque las autoridades que están sometiendo con tan bajos pagos están desfamiliarizando a la sociedad porque tienen que trabajar las mamás, inclusive las solteras, doble turno. Sí. No me voy a meter a hablar del consumismo en el que estamos metidos porque siempre queremos adquirir y no me importa trabajar 2 o 3 turnos. Otro sabotaje sobre mi cuerpo. Sentimiento de escasez. Claro. Y romper paradigmas. Su libro ha sido eso, doctor. Su libro es eso. Que bueno, que ya entendiéndolo como nos dice, podríamos decir que es como que un diccionario, un manual, una guía
¿cómo cómo podríamos darle un nombre correcto? Todo eso lo he nombrado libro, compendio de trabajo, manual de consulta eterna. O sea, Sí, porque tú lo abres dentro de 3 años en la misma página que lo tuviste y vas a encontrar la información más algo nuevo que te va a abrir el panorama. sí. Entonces, ahora le llamo libro metafísico. ¿Por qué? Porque cuando yo leía, es como por ejemplo cuando tú abres un libro sagrado, no quiero mencionar nombres, y de repente va enfocada a la problemática que tú tienes. Y este libro de sabotaje va enfocado a la problemática que tienes porque en ese momento lo abres y vas a encontrar la información que en ese momento estás manejando. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, ese es el reencuentro contigo. Sí. Y la otra, hace rato me decías, ¿cómo? Es buscar las rutas críticas de las que estamos padeciendo. La gente no sabe que padece. Te voy a poner un gran ejemplo. Bien. Ahorita ves en el Face todas las chicas que se toman selfies. ¿Saben de casualidad que tienen dismorfia? No. ¿Saben de casualidad que no tienen una no aceptación corporal? No. ¿Saben de casualidad que fueron influenciadas por su madre que no aceptaba su cuerpo? No. Un día me invitaron a la presentación de un sistema de multired y el tipo que estaba hablando, que era el líder a nivel nacional, sacó conclusiones, yo saqué conclusiones que tenía 17 productos de belleza para él como varón en su lavabo. Ok. Y le dije a la de junto, le digo, oye, se van a reír aquí si yo hablo en público, ¿por qué? Digo, porque yo tengo jabón Sote para bañarme y champú del tío Nacho y bicarbonato para lavarme los dientes. Punto. Ok. Y entonces todo esto que él tenía era, vamos, por una carencia que viene mostrando de. Sentimiento de escasez de belleza. Ok. Cuando mi paciente está en trance aquí respirando y empieza a sentir que se le entume la cara o le arde la cara, le pregunto, ¿hay en algún momento has sentido que no eres lo suficientemente atractiva? Porque la carga emocional se queda. Yo siempre considero, para mí cada parte del cuerpo tiene una analogía conductual. Las manos para golpear, defenderme, sí, las piernas para trasladarme, subir peldaños, alcanzar jerarquías. La cabeza es el conocimiento, el cuello es el sometimiento en el que vivimos. Sí. Entonces, cuando tengo una paciente que está con la estructura en la cara, le digo, vete a la infancia a ver el bullying. Busca si te bulleaban en la situación de tu constitución física o tu belleza. Entonces, el victimario que llega a una escuela que fue bulleado por su padre o su madre, ya mencioné el mío, ¿te acuerdas? Sí, claro. Corres como el maricón de tu tío con las nalgas paradas. Fui bulleado por mi padre. Y entonces, cuando ese niño puede ir a una escuela y si tiene más energía va a bullear. ¿A quién? A la víctima. ¿Sí? Respíralo, respíralo. Recárgate bien, respíralo, respíralo. Eso es, recárgate bien, recárgate la cabeza. Te he disparado cargas emocionales con la plática. Hay alguna inconformidad que se movió, déjalo que salga. Va a salir solito. No tomes nada, déjalo. Solito va a salir. Sóplalo, sóplalo, sóplalo. Esos. Si viene náusea o vómito, déjalo que salga. Cierra tus ojos, concéntrate en lo que sientes y sácalo por la respiración. Vamos. Déjalo que salga, déjalo que salga. No luches contra ello, no quieras no sentirlo. Déjalo que salga. Si quieres, seguimos. Sí. Sin problema. Déjelo que lo experimente, déjalo. Él tiene que confrontar sus propias cargas. Bien. Me da risa porque hace mucho tiempo, hace 25 años, cuando yo daba pláticas a las escuelas, les decía, con lo que vine a hablar, les voy a provocar una diarrea mental de una semana. Ok. Un día me encontré una maestra 5 años después. Ay, doctor, dice, qué bárbaro. Dice, ¿cómo me acuerdo de sus palabras? Y entonces dije, ay, entonces la diarrea mental no dura una semana, dura 5 años. Pero volvemos al tema, Doc. Bien. Es
yo. O sea, usted está entrando al ser que se dé cuenta, que sea consciente y que él mismo haga todo, sin que estar, te voy a quitar hay doctores que hacen esto, ¿no? Te dan para, para quitar el malestar, ¿no? Pero siempre te quitan el malestar, pero siempre vuelve y no Ok. ataca. A lo mejor hacemos un podcast que se llame corporalización emocional. Hay un muchacho que es muy hábil en manejar la medicina germánica y lo sigo porque me está despertando me está provocando neuroplasticidad para poder ubicar bien mi terapéutica. Y se habla ahora de conflictos biológicos. Entonces, él ahorita trae un conflicto biológico despierto debajo del umbral que con lo que estuvo escuchando salió la carga emocional. Ahorita vamos a preguntar qué sintió y vamos a descubrir qué es. El capítulo que tengo del tercer libro se llama Corporalizando Emociones o Corporalización Emocional. Entonces tú hablaste de una palabra que le dijiste malestar. Yo la englobo en sensación. Ok. Sensación, malestar o carga emocional para mí es lo mismo. Cuando tú sientes un hueco en el estómago, la medicina convencional te ha enseñado, te ha educado, te ha manipulado de que es una gastritis o no has comido o comiste mal. Come. O es una dispepsia o es una agrura. Todo lo que se mueve en el estómago después de 2 horas de digestión es miedo a caer, miedo a fallar o miedo a fracasar. Ejemplo, cuando tú vas brincando de un trampolín y vas bajando y cayendo, ¿dónde se siente el hueco? En el estómago. Cuando tú te asomas en el barandal de un 8º piso, sientes el hueco en el estómago, es miedo a caer. Sí. Cuando un consultante está en trance y me dice, me está doliendo el estómago, tengo un hueco en el estómago, le digo, busca a qué le temes fallar. ¿Estás haciendo algo en este momento que tienes miedo a fallar, a fracasar, a no hacerla? Cuando lo encuentra le digo, ¿sabes de dónde viene? De no haber cubierto las expectativas de tu mamá. Entonces, cuando los padres sometemos a los hijos, ellos van a tener miedo de fallarnos en esa área. Ok. ¿Y por qué sometemos a los hijos en esa área? Porque no queremos que ellos fallen. Dice la frase, nosotros queremos evitar en nuestros hijos el dolor que en nosotros no pudimos evitar. Entonces lo que hacemos es someterlos, presionarlos, criticarlos, enjuiciarlos, cuando en el fondo lo que han estado aprendiendo en nosotros es exactamente lo que nosotros regañamos, criticamos o no queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la estructura del sabotaje de un hijo, del comportamiento de un hijo negativo? Trabajar en nosotros mismos como padres. ¿En dónde mi hijo está demostrando en este momento una rebeldía que yo no pude manejar? Ah, ya. Pongo un ejemplo que ya puse en una charla. Sí. Un día, mis hijos, a mí me gusta mucho la cerámica y la decoración. Y entonces mi madre manejaba mucho cerámica china. Y entonces, en una ocasión, mis hijos tenían 8 o 9 años y me empezaron a romper mi cerámica en la casa consultorio que tenía. Un día tomando el café con mi hermana, ella me ayudó a recuperar memorias. Le dije, oye Lourdes, ¿en dónde yo tengo el paradigma de que los hijos rompen las cosas? Paradigma. Ay, Jesús dice, ¿qué no te acuerdas que eras el rompedor oficial del taller de mi papá? Entonces, en mi libro transcribo que como mi padre le daba demasiado valor a lo que tenía por su sentimiento de escasez, y eso le provocaba que pudiera haber una falla en ello, como él me golpeó, me lastimó, me humilló, me vejó, ¿dónde me podía desquitar? Atentando contra lo que lo hacía valer. El otro ejemplo que pongo en mi libro es que mi padre, como le rompieron una pierna, él era semiprofesional de fútbol, él quería ser nacional. Entonces él empezó a meterme mucho y a hacer equipos de fútbol para mí. Y empezó a empujarme.
Cuando en el bachillerato recibo mi pase para irme a jugar con Pumas en las reservas y aprobar el examen de medicina sin pasarlo, hubo un momento en que mi padre me golpea, me da una cachetada, estando alcoholizado junto con otro alcohólico, y en ese momento le rompo el memorándum. ¿En dónde golpea a mi padre? Su minusvalía. Dijo, como yo no pude ir, quiero que mi hijo lo sea. Sí, Entonces él me dio a conocer su debilidad, que era su minusvalía, porque en el fondo él sentía que no valía por no haber sido a jugar fútbol. Y entonces, como él quería que yo sí me fuera a jugar fútbol, le rompí el memorándum y no me fui a jugar fútbol. Fue inconsciente. Ahora sé, trayendo la conciencia con la estructura de la información que fui transcribiendo, que los saboteé. El otro ejemplo que pongo es: mi madre era clara de color, era de ascendencia francesa, y ella quería que me casara con una mujer clara de color. Y me cayó un ventazo porque me casé con una mujer morena de rasgos negroides. Ella me golpeaba mucho. Libro de sabotaje. Oiga, doctor, entonces, ¿cómo fue haciéndose tan experto en sabotaje? Porque fui un niño saboteador. claro. Me saboteé. Creo que eso le da más valor, Doc, porque siempre se habla de, no, pues que la investigación me dice que lo hicimos allá con ellos, pero se estoy hablando desde la experiencia propia. Van varias veces que te diriges al interior, ¿te acuerdas? Sí. Sí. No hay más. En el oráculo de Delfos se descubrió que hay gases nitrogenados que provocan, que son gases hilarantes. Y ahí estaban las pitonisas a donde Sócrates fue y les preguntó, quiero conocer la verdad. ¿Y qué le contestaron? Hombre, conócete a ti mismo. Claro, ahí está todo. Excelente. Sabotaje de vida, conocimiento y manejo. Ya nos dijo, pero me gustaría que nos lo volviera a repetir. Sí. ¿Para quién es? ¿Hacia quién va dirigido? Bien, a todo personaje que no tenga resultados en la vida, todo personaje que se bloquee, todo personaje que en determinado momento quiera mejorar en su vida personal, todo personaje que esté teniendo un problema de autoridad. No hablamos de autoridad, pero ahorita estamos teniendo autoridades autoritarias en este momento. Y este es un trabajo social que tenemos que hacer por medio del conocimiento del libro y una buena charla que hagamos tú y yo. Porque el sabotaje a la autoridad, te lo enseñaba hace rato en la computadora. Si la autoridad dice, tengo que fajarme los pantalones, y mi padre me lastimó, no cumplió su palabra, me los voy a dejar sueltos y me van a dar, voy a traer los pantalones a media nalga. Ok. Si la autoridad es tener bien cosidas las valencianas, ¿quién cosió las valencianas en el pasado? Las mamás. Las mamás, sí. Y si tengo sabotaje contra mi madre, voy a traer arrastrando las valencianas y diciéndole, mira mamá, no eres lo suficientemente buena. Si yo tengo un sabotaje contra mi autoridad como niño, contra mi padre, que es mi primera autoridad, a donde yo vaya a lo largo de la vida voy a seguir saboteando autoridades. Y es lo que está pasando en este momento histórico a nivel social. Sí, sí, las personas que están frente a lugares de autoridad o de poder. Ahora, hay un malentendido ahí, porque si tuvimos autoridades que nos infligieron daño, hay 4 palabras que tienen en la nuca: sometimiento, avasallamiento, supresión y obligatoriedad. Si fuimos obligados, vamos a ser autoridades autoritarias, ¿me explico? Claro. Y entonces nosotros como autoridades vamos a implementar el miedo, el respeto por miedo, no el respeto por respeto. Pero ¿quién hace eso? ¿Qué nación, qué pueblo, qué comunidad lleva a cabo un buen trabajo en ese tema? ¿Habrá? ¿Has visto ahora videos que están enseñando a los niños? No lo están enseñando. Están fomentando a los niños que hagan su propia comida, que hagan sus propias tortillas, que hagan sus propios hilos finlandeses. ¿Sí? Ahora están descubriendo que realmente no se debe llevar a la escuela los primeros 5 años.
¿Me explico? Entonces, ya están establecidos por diferentes tribus o países. Sí. No esas tribus de que se camuflajean con un piercing, no esas tribus que se camuflajean con los pelos así, pelos, o sea, hace rato hablábamos de la dismorfia. Toda persona que es dismórfica está en sabotaje contra la belleza de su madre. Y están en un rechazo y en un odio hacia su madre. La pregunta es, ¿por qué crees que no quieren casarse los chicos ahora? ¿Por qué no quieren tener hijos? Por sabotaje contra los padres. Un día me pregunté, Sí. ¿podremos tener 90 o 100 años y seguir queriendo sabotear a nuestros padres? Y me contestó la energía. Llegó un paciente de 90 años fracasado como ingeniero, como maestro de ingeniería y negociante y como padre. Y su sabotaje a los 90 años seguía siendo dedicado a sus propios padres. Wow. Y me preguntarás, ¿y esos que ya no quieren tener hijos y adoptan perros, los va a sabotear el perro? También. Lo dejamos a... Sí, Lo dejamos en el tintero. En el tintero, Doc. Pues oiga, es bastante extenso el trabajo. Creo que es mucho el cual agradecemos su experiencia. Aquí lo dice, 25 años de experiencia, más lo que sigue. Y pues, ¿podría decirnos las redes, cómo lo encontramos en redes? Bien. Mi muro está como Jesús Porfirio García García. Okay. Mi página en el Face es con H, Holística Emocional. Mi canal de YouTube se llama igual, con H, Holística Emocional. Yo ahora enfoco mucho lo que es la terapéutica emocional y hoy estoy convirtiendo mi perfil en educación emocional, básicamente. Bien. Más que en terapéutica, porque de todas maneras te vas a dar cuenta en una semana, la plática que tuvimos hoy te movió muchas cosas, no nada más para tu curiosidad como entrevistador, ¿sí? Como para hacer podcast, etcétera, ¿no? Sino a tu propio personaje interior se van a mover mucho. O sea, con un poquito de soberbia, siempre he dicho que mis pláticas son terapéuticas, las charlas del café con algún personaje también. De hecho, sí. Inclusive hasta cometí un grave error, que las charlas con mis hijos eran más terapéuticas que como padre. ¿Cómo dividió eso? ¿O cómo No lo van a, todavía me ha costado un poco de trabajo. No van a reconocer el beneficio de este tipo de pláticas hasta que tengan la edad que yo tengo. ¿Te acuerdas que mi papá en el café nos decía esto? ¿Te acuerdas que cuando comía como mi papá lo criticábamos, pero nada más hablaba de su terapia? ¿Te acuerdas que siempre nos decía que teníamos fallas y que teníamos que mejorarlas? Hoy no, hoy ya no lo estoy esperando. Bien. Estoy consciente, o sea, soy causa, no efecto de hecho. Así es. De hecho, me quedo con eso, causa. Excelente, doctor. Pues muchas gracias. Gracias a Y ti. que no sea la última, que sea la primera de muchas. Hay mucho por hablar, hay mucha información todavía. Soy del Enneagrama, soy el número 5 y me dice mucho que tengo que hablar para bajar toda la masa. Fui un acumulador de información. Entonces, tengo que bajar toda esa masa. Y bueno, y me gusta mucho platicar. Antes era yo muy agresivo en las pláticas. ¿Por qué? Porque yo tenía mucha ira en mi interior, resguardada por la violencia, la injusticia, la agresión. Pero creo que ahora estoy un poquito más neutral. No, bastante. Y agradecidos, como siempre. Ahí Sí. vamos a redireccionar todo para su canal y para sus redes. Bien, Y pues muchas gracias. bien, a sus órdenes.